Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los vasos de miembros inferiores, ¿sí? Vamos a dividir esto en lo que es arterias y venas y la parte de venas en sistema venoso profundo y superficial. Vamos a comenzar con lo que sería la parte de arteria femoral. La arteria femoral va a ser la continuación por abajo de lo que es la ilíaca externa. O sea, la ilíaca externa va a estar atacada y cuando pasa el ligamento inguinal por lo que sería la laguna vascular acá en el espacio que está entre el hueso coxal y el ligamento inguinal, cuando se cruza por debajo de lo que sería el ligamento inguinal, se va a convertir la ilíaca externa en arteria femoral. Eso es el límite superior. Y lo que sería el límite inferior va a ser cuando pasa a través del hiato del aductor. Si es el hiato del aductor mayor, acá, cuando pasa por dentro de ese hiato, se va a convertir en arteria poplítea, ¿sí? En el transcurso de su trayecto va a ir dando ramas colaterales, ¿sí? Estas ramas colaterales van a ser aquellas que van a irrigar a todo lo que serían el complejo muscular del muslo, ya sea en su cara anterior y posterior, ¿sí? Va a dar 6 ramos principales, de los cuales vamos a ir mencionando así características de cada uno, ¿sí? Esos ramos colaterales principales van a ser la arteria epigástrica superficial, la arteria circunfleja ilíaca superficial, que es esta que está acá, la pudenda externa superficial, que es esta que va aquí, la pudenda externa profunda, la femoral profunda, que es la rama que va acá hacia atrás y la más gruesa de todas, y por último la descendente de la rodilla, que va a ser la que viene acá por atrás ya en el tercio distal del muslo. Entonces, en su trayecto, ¿verdad?, que va a ser de superior a inferior, ¿verdad?, y oblicua, se va a mantener siempre en la cara anteromedial de lo que va a ser el muslo, ¿sí? Y transcurriendo en esa dirección va a ir relacionándose con ciertas estructuras en su camino, ¿sí? La principal de ellas es que va a estar dentro de lo que sería como una manga, como una cápsula, que se llama vaina de los vasos femorales, ¿sí? La vaina de los vasos femorales o canal de Hunter va a ser la continuación hacia abajo de la laguna vascular y va a estar formado por las fascias de los músculos vastomediales y iliopsoas hacia afuera y las vainas, ¿verdad?, las fascias de los aductores y y el músculo pectíneo por dentro o medial, ¿sí? Entonces se va a relacionar principalmente por ese canal, por esa manga que va a bajar y va a estar teniendo dentro de sí a todo lo que serían los vasos grandes y nervios del muslo, del miembro inferior. Como ya dijimos, sus ramos colaterales son 6, ¿sí? Estas son la arteria epigástrica superficial, la circunfleja ilíaca superficial, que van a irrigar respectivamente la epigástrica superficial, la porción que está hacia el ombligo y medial de la pared abdominal. La circunfleja ilíaca superficial va a ser lateral a esto, ¿sí?, como podemos ver acá. La pudenda externa superficial y la pudenda externa profunda, que van a irrigar lo que serían la parte de la piel y el celular de la vulva y el escroto, por ejemplo, en el hombre, y la vulva en la mujer. La femoral profunda, que va a ser la que va a irrigar a lo que sería el cuádriceps femoral. Y la arteria descendente de la rodilla, que va a dar sus ramitas, que vamos a ver después cuáles son, ¿sí? La arteria epigástrica superficial, entonces, esta que está acá, nace de la cara anterior de la arteria femoral junto con, o a veces del mismo tronco que la arteria circunfleja ilíaca superficial, que es esta que está acá, ¿sí? Las dos podemos ver acá. No confundir la arteria epigástrica superficial con la arteria epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca externa, ¿sí? Está por dentro del ligamento inguinal. Por fuera del ligamento inguinal van a ser la arteria epigástrica superficial, ¿sí? Va a irrigar, como ya había dicho, la parte del celular, ya hacia la parte del territorio del ombligo, periumbilical y un poquito de lo que sería la fosa ilíaca, la pared de la proyección de la fosa ilíaca derecha junto con la circunfleja ilíaca profunda, y se van a estomosar ahí con ella. La siguiente rama va a ser la arteria pudenda externa superficial. La pudenda externa superficial se va a originar en lo que sería la cara medial de la arteria femoral, ¿sí? Y poco más abajo de la pudenda externa superficial van a ser la pudenda externa profunda. Ambas arterias
van a irrigar lo que serían los tejidos de la región púbica de la mujer y el hombre, ¿sí? En el caso del hombre sería, por ejemplo, el escroto y en los labios mayores y vulva en la mujer, ¿sí? A continuación vamos a tener la arteria femoral profunda, que es el tronco arterial más voluminoso colateral de la femoral, ¿sí? De la arteria femoral. Van a ser de la cara posterior de la arteria femoral, más o menos a 4 centímetros del ligamento inguinal, ¿sí? Va a ir para atrás y se va a hacer profunda y va a irrigar a todo lo que sería el complejo muscular posterior y lateral del muslo, ¿sí? Esta arteria femoral profunda va a dar también ramos colaterales, ¿sí? Y los ramos colaterales de la femoral profunda van a ser, por ejemplo, la arteria del músculo cuádriceps, que como su nombre lo indica, va a irrigar a ese músculo, la circunfleja femoral lateral, que es esta que se va aquí, va a irrigar la porción articular de lo que sería la cabeza del fémur, la circunfleja femoral medial, que va a tener una rama ascendente y una descendente, las cuales también se van a anatomosar con la circunfleja femoral lateral y van a formar un círculo arterial, y las perforantes, que generalmente suelen ser tres, ¿sí? La primera perforante, la segunda perforante y la tercera perforante, que va a ser la rama terminal de la femoral profunda. Y por último vamos a mencionar aquí la última ramita, que es la arteria descendente de la rodilla, ¿sí? Es la última rama que da la arteria femoral antes de pasar por el hiato del aductor, ¿sí? Un poco superiormente a este. Y esta arteria descendente de la rodilla va a tener tres ramas. Una de ellas es superficial y las otras dos son un poco más profundas, ¿sí? La primera, la superficial, se llama rama safena, ¿sí? Y atraviesa la pared fibrosa del conducto aductor y la acompaña el nervio safeno hasta la pierna. Y las siguientes son la rama articular, que va a hacerse profunda en la articulación, y una tercera que es la rama muscular, que que va a irrigar a lo que sería el músculo vasto medial, ¿sí? Muy bien, seguimos con este segmento cortito que se llama arteria poplitea, ¿sí? La arteria poplitea va a ser la continuación por abajo del hiato del aductor de la arteria femoral. La arteria femoral entonces va a pasar por debajo del hiato del aductor y se va a convertir en arteria poplitea, la cual va a terminar a nivel del arco tendinoso del sóleo, ¿sí? Que está inserto en este surco, en esta cresta que tenemos aquí, ¿sí? Entonces el sóleo va a insertarse acá, va a ser su arco tendinoso y hasta aquí se va a llamar arteria poplitea. Acá la arteria poplitea va a dar sus dos ramas terminales, que son la arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo. En ese pequeño trayecto va a dar sus ramas colaterales, que son 7, ¿sí? Vamos a enumerarlas. Primero, las arterias superiores de la rodilla, que son estas que están aquí. Vamos a tener una rama medial y una rama lateral que van a rodear por arriba de los cóndilos del fémur a la articulación de la rodilla. Por debajo de eso vamos a tener la arteria media de la rodilla, que es esta que está acá, se va a meter en el espacio comprendido entre ambos cóndilos y va a hacerse intraarticular. Debajo de eso vamos a tener a las arterias inferiores de la rodilla, igual que las superiores vamos a tener una rama lateral y una medial también. Y a las arterias surales, que son estas pequeñitas que están aquí, que van a ser arterias que van a irrigar a las cabezas del músculo gastrocnemio, ¿sí? Muy bien. Todas estas arterias, las superiores y las inferiores, como van a rodear a la articulación de la rodilla hasta su cara anterior, como vemos acá, van a formar algo que se llama red rotuliana, así que van a corresponder a la anastomosis de estas arterias, irrigando así o protegiendo el sistema vascular de esta articulación. Entonces, las ramas mediales y laterales de las arterias de la rodilla superior e inferior van a prolongarse hasta la cara anterior de la articulación de la rodilla y aquí se van a anastomosar formando una red vascular que se llama red rotuliana. Bien, seguimos con lo que sería la arteria tibial anterior, ¿sí? Como ya vimos hace rato, y aquí arriba la arteria tibial anterior va a ser una de las ramas terminales de la arteria poplitea por debajo de lo que sería el arco tendinóseo del sóleo, ¿sí? Esta arteria va a nacer en la cara anterior todavía lo que sería la arteria poplitea aquí y va a cruzar el espacio comprendido entre
la tibia y el peroné, ¿sí? Por arriba de lo que sería la membrana interósea, ¿sí? Entonces vemos aquí en esta vista anterior que la arteria tibial anterior cruza la membrana interósea y el espacio entre la tibia y el peroné. Y como vemos aquí en esta imagen, se mantienen sus 3/4 superiores pegados a esta membrana interósea, ¿sí? Y en el cuarto inferior va a relacionarse con la cara lateral de la tibia, ¿sí? Las ramas colaterales de esta arteria son 5. Vamos a mencionarlas. Aquí vemos las arterias recurrentes tibiales posterior y anterior, que son estas de aquí. La arteria recurrente peronea anterior, que es esta de aquí. Y las arterias maleolares y anteriores, que son estas de aquí, la arteria maleolar anterior medial y la arteria maleolar anterior lateral, ¿sí? Entonces vemos otra vez la arteria recurrente tibial anterior, la arteria recurrente tibial posterior, que está aquí, la arteria recurrente peronea anterior. Esas son las tres de arriba. Y en el medio van a haber muchas musculares y también algunas inominadas. Y las inferiores van a ser las últimas ramas, las arterias maleolares anteriores, medial y lateral. Posteriormente y después de dar las ramas maleolares anteriores, vamos a ver que la tibial anterior va a pasar por debajo, por detrás de lo que sería el retináculo inferior de los extensores, de los músculos extensores del pie, de los dedos del pie, ¿sí? Entonces, el límite superior de lo que sería la tibial anterior va a ser el espacio comprendido entre la membrana interósea, la tibia y el peroné, y abajo el retináculo de los extensores, el retináculo inferior de los extensores. Es importante también mencionar que esta arteria se va a relacionar en todo su trayecto con un nervio, así que es el nervio peroneo profundo. Ese va a ser su relación más importante en su trayecto. A continuación de esto vamos a mencionar a lo que es la arteria dorsal del pie, ¿sí? La arteria dorsal del pie o arteria pedia va a ser la continuación de la tibial anterior. Es decir, va a ir de lo que sería el borde inferior del retináculo inferior del músculo de los extensores. Ahí va a seguir en línea recta hacia abajo y hacia adelante, al lado de lo que es el tendón del extensor largo del dedo gordo del pie. Esa va a ser su relación más importante. Se va a ir al lado de ese del tendón del extensor largo del dedo gordo hasta lo que va a ser el primer espacio interóseo del metatarso. O sea, va a venir desde aquí, que es más o menos aquí el borde inferior del retináculo de los extensores, y va a irse derecho acá hasta lo que es el primer espacio interóseo del metatarso. Y ahí va a cruzar, va a atravesar todo el espesor del esqueleto óseo del pie y se va a anastomosar con la arteria plantar lateral que vamos a ver después, ¿sí? En este trayecto va a tener relaciones, como ya dijimos, con el borde lateral del tendón del músculo extensor del largo del dedo gordo, ¿sí? Y va a descansar sobre los huesos, ¿ya? Y por encima vamos a tener que les cubren los músculos extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. Va a dar ramas colaterales. Y estas van a ser las siguientes: la arteria tarsiana lateral o lateral del tarso, que es esta que está aquí, ¿sí? Vamos a ver que va a rodear a todo lo que es la porción anterolateral del dorso del pie y se va a anastomosar al costado con la arteria plantar lateral. Tenemos a la arteria del seno del tarso que va a atravesar hacia posterior y lateral el esqueleto óseo del pie. La arteria tarsiana medial o medial del tarso, que es esta que se encuentra aquí. La arteria arqueada o arteria arcuata, de la cual van a nacer las arterias metatarsianas dorsales 2, 3 y 4.
Y por último, la metatarsiana dorsal del primer espacio interóseo, ¿sí? Entonces tenemos acá que la arteria pedia o dorsal del pie va a venir derecho desde lo que sería el borde inferior del retináculo hasta el primer espacio interóseo. Acá va a atravesar, como vemos acá, va a perforar todo esto acá, va a atravesar hacia lo que sería la cara posterior y aquí se va a anastomosar con la rama plantar lateral, ¿sí? Con la arteria plantar lateral. En ese trayecto va a dar sus ramas, la lateral del tarso, que también se va a anastomosar con la arteria plantar lateral, la medial del tarso, la arteria del seno del tarso, que acá no se ve. También va a dar la arteria arqueada o arteria arcuata, que va a dar los ramos interóseos 2, 3 y 4, y posteriormente se va a anastomosar también con la arteria plantar del pie, con el ramo lateral de la arteria plantar. Y por último, la arteria dorsal del primer espacio interóseo, que es esta que está aquí. Muy bien, seguimos un poquito con lo que es el tronco tibio peroneo, ¿sí? El tronco tibio peroneo es esta pequeña porcioncita acá que va desde lo que es el nacimiento de la arteria tibial anterior aquí, ¿verdad? Hasta el nacimiento de la arteria peronea. O sea que este lugar que va desde aquí, donde está el nacimiento, así en la cara anterior de la arteria poplitea todavía en ese momento, era de la arteria tibial anterior, y desde ahí hasta el nacimiento de la peronea, que es esta que está acá atrás, es tronco tibio peroneo, ¿sí? Ese tronco tibio peroneo va a tener dos ramos colaterales, ¿sí? Entre ellos podemos citar a la recurrente tibial medial, que va a estar aquí, que es la que vemos que sube aquí y se va a anastomosar o va a formar parte de lo que va a ser la red rotuliana que ya habíamos mencionado antes, y la arteria nutricia de la tibia, ¿sí? Que va a ser una arteria que nace en la cara anterior de este tronco y va a irrigar a lo que sería la cara posterior de la tibia por uno de los forámenes nutricios. A continuación vamos a mencionar nuestra arteria peronea, así que va a ser la siguiente rama de lo que es el tronco tibio peroneo ya, ¿sí? El tronco tibio peroneo entonces va a dar como ramo lateral, ya por decirlo así, ramos terminales a la arteria tibial posterior y a la arteria peronea. La arteria peronea va a originarse lateralmente de la arteria tibial posterior, ¿sí? En la cara lateral de la tibial posterior, y se va a continuar en la cara o en la cara lateral de lo que sería la pierna, ¿sí? En el plano profundo de los músculos de la pierna, ¿sí? Esta arteria va a dar varias colaterales y dos terminales, ¿sí? Estas colaterales que va a dar generalmente principalmente son musculares, ¿sí? Principalmente son musculares, y una de ellas, la más importante, es la arteria nutricia del peroné, ¿sí? O sea, la arteria peronea va a dar a la arteria nutricia del peroné como ramo colateral, y posteriormente a una rama que se llama ramo comunicante. Ese ramo comunicante va a anastomosarse con una rama del mismo nombre, pero de la tibial posterior también, ¿sí? Vemos acá los ramitos comunicantes. Este es el ramo comunicante de la arteria peronea y este es el ramo comunicante de la arteria tibial posterior, ¿sí? Acá vemos la rama perforante, que va a atravesar lo que sería la membrana interósea en el espacio comprendido entre la tibia y el peroné, y va a anastomosarse adelante con una rama de la arteria pedia, que es el ramo maleolar lateral, ¿sí? O sea, la rama perforante de la arteria peronea va a anastomosarse con la arteria maleolar anterior lateral, que es ramo de la arteria pedia, ¿sí? Y por último, la última rama terminal, que es la arteria peronea posterior, ¿sí? Que es simplemente la continuación de lo que sería la arteria peronea, ¿sí? La arteria peronea entonces viene y da sus ramos comunicantes y sus ramos nutricios del peroné. Estamos acá los ramos nutricios. Y por último, sus ramas terminales van a ser la arteria perforante, que es esta que está acá, que va a perforar la membrana interósea, y una rama que se llama rama peronea posterior, ¿sí? Esa rama peronea posterior va a anastomosarse también con lo que sería la rama perforante de la arteria peronea y con la rama lateral maleolar anterior, que es rama de la dorsal anterior, de la arteria pedia, ¿sí? O la arteria dorsal del pie. Y por último aquí vamos a mirar lo que es la arteria tibial posterior, ¿sí? Que nace también de lo que sería el tronco tibio peroneo,
continuándose por debajo de lo que va a ser la arteria tibial anterior, ¿sí? Va a dirigirse posterior, oblicuamente, de arriba hacia abajo, va a ir dando sus colaterales, se va a relacionar con los músculos de la cara posterior de la pierna, cubriéndose totalmente por el músculo sóleo, por ejemplo, y se va a relacionar muy importantemente con lo que sería el flexor largo de los dedos inferiores del pie, ¿sí? Y también el flexor largo del dedo gordo. En ese trayecto va a dar sus ramos musculares, que van a ser acá para los músculos justamente de la cara posterior de la pierna. Va a dar una rama anastomótica transversal, que es esta que está acá, que es la rama comunicante de lo que sería la peronea. ¿Sí? Entonces tenemos una rama comunicante, que es la peronea que dijimos hace rato, y una rama anastomótica o comunicante también, que es rama de la tibial posterior, y una rama maleolar medial, ¿sí? Que hace rato me corrijo, dije que la peronea, la perforante, la rama perforante de la peronea se anastomosaba con la arteria maleolar anterior lateral, ¿sí? Dije que era de la pedia, dije que era rama de la pedia, y no, es rama de la tibial anterior, ¿sí? La tibial anterior entonces va a dar una rama maleolar lateral, o sea, anterior, y una rama medial o maleolar medial anterior, ¿sí? Y la arteria peronea va a dar una perforante y una peronea posterior. Y la perforante y la peronea posterior se van a anastomosar con la arteria maleolar lateral anterior, que es rama de la tibial anterior, ¿sí? Tibial anterior. Y la tibial anterior también va a dar una rama maleolar medial anterior, ¿sí? Y esta rama maleolar medial anterior se va a anastomosar con la rama maleolar medial de la tibial posterior, ¿sí? También vamos a tener unas arterias que son así las ramas mediales calcáneas, y que van a irrigar también junto con lo que sería la arteria peronea posterior a la porción posterior y superior de lo que es el calcáneo, ¿sí? La tibial posterior se va a continuar, va a entrar en el canal del calcáneo, y hasta ahí se va a llamar tibial posterior propiamente dicha. En el canal, o un poco después de esta, se van a dividir en dos ramas, una lateral y una medial, para formar las arterias plantares que vamos a ver ahora. Por último, para concluir con vasos arteriales, vamos a hablar un poco sobre lo que son las arterias plantares, ¿sí? La arteria tibial posterior va a pasar por el canal del calcáneo acá atrás, ¿verdad? Acá está cubierto por el plano muscular, acá está el plano óseo nada más. Vemos como al pasar ese canal va a dar dos ramas, una rama que va a ser lateral y una rama que va a ser medial, ¿sí? Justamente estas van a ser la plantar lateral y la plantar medial respectivamente. La plantar lateral, vamos a hablar primero de esta, va a ser ligeramente más superficial en su origen, y después se va a profundizar, ¿sí? En su origen va a dirigirse hacia afuera y hacia adelante hasta llegar a lo que sería la base del quinto metatarsiano, ¿sí? Y va a estar sentado, va a estar apoyada sobre lo que va a ser el cuadrado plantar. ¿Estamos? A partir de ese momento va a estar también cubierta por lo que va a ser el flexor corto de los dedos. A partir de ese momento, ya aquí en la base de lo que sería el quinto metatarsiano, se va a hacer profunda los tendones flexores, y se va a dirigir, va a cambiar su dirección, se va a dirigir hacia medial, ¿sí? Hacia lo que sería el primer espacio interóseo aquí, donde va a dar una rama perforante, o la primera perforante posterior, y se va a anastomosar con la arteria dorsal del pie, ¿sí? Esto aquí se va a llamar arco plantar profundo. Estamos, entonces la arteria plantar lateral se va a dirigir hacia afuera y hacia adelante a nivel de la base del quinto metatarsiano, va a cambiar de dirección, va a formar el arco plantar y va a terminar lo que sería en el primer espacio interóseo. Aquí va a haber una perforante posterior y se va a anastomosar con la arteria dorsal del pie. Aquí vemos la anastomosis, ¿sí? Muy bien, en el transcurso de ese trayecto va a dar numerosas ramas para lo que serían el plano muscular, articulaciones y cartílagos y tendones, de lo que va a ser todo esto, el esqueleto osteomuscular del pie, ¿sí? Pero hay así unas ramitas que son las más importantes. Las primeras de ellas son los ramos perforantes posteriores, ¿sí? Vamos a tener que aquí en el arco plantar
a nivel de lo que sean las bases de cada uno de los espacios interóseos, el arco plantar va a suministrar ramos perforantes posteriores, ¿sí? Que van a comunicarse o van a anastomosarse con el arco plantar dorsal del pie, ¿sí? Con la arteria dorsal del pie hacia el dorso del mismo. O sea, la primera rama, entonces, las arterias perforantes posteriores. Y las perforantes anteriores, bueno, las perforantes anteriores van a nacer de lo que van a ser las arterias interóseas o metacarpianas, metatarsianas 2 aquí, 3 y 4, ¿sí? Y aquí vamos a tener que en el extremo anterior de estas, antes de dar a las arterias digitales plantares laterales, que son estas que nacen hacia afuera, y las mediales, van a dar también unas perforantes que van a atravesar el espesor del pie y se van a llamar perforantes anteriores, ¿sí? Entonces, ya tenemos una rama que son las perforantes posteriores y otras ramas que van a ser las metatarsianas 2, que son estas de acá, 3 y 4, ¿sí? 2, 3 y 4. Y estas metatarsianas 2, 3 y 4 van a dar en su punta, en la terminación, van a dar una rama digital palmar medial, así hacia aquí, y una digital palmar digital plantar lateral, digital plantar medial y digital plantar lateral, ¿sí? Esas son las ramas. Y ahí, en ese momento en donde se dan las ramas digitales plantares, ahí se van a nacer los ramos perforantes anteriores. ¿Estamos? La siguiente rama va a ser la primera aquí, ¿sí? La que nace aquí, no va a estar en un espacio interóseo, entonces va a ser la arteria digital plantar lateral del quinto dedo, ¿sí? Esta que nace aquí va a ser la arteria digital plantar del quinto dedo. Y por último, menciona aparte en nuestro libro acá, la arteria metatarsiana plantar del primer espacio interóseo, que es esta que está acá, ¿sí? Que va a anastomosarse con lo que va a ser la arteria plantar medial. Si la arteria plantar medial va a recorrer nada más lo que sería toda esa porción medial del pie, del esqueleto óseo del pie, y aquí se van a anastomosar con este ramo, justamente con el ramo metatarsiano plantar del primer espacio interóseo, y se van a anastomosar ahí, y aquí van a dar el ramo digital plantar medial del primer dedo, ¿sí? También habla de que va a dar una rama medial y lateral, y esta rama va a dar otra vez a su vez una rama medial y una lateral, que va justamente a ser la rama digital plantar medial del primer dedo y la rama digital plantar lateral del segundo dedo, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco sobre venas del miembro inferior, ¿sí? El tema del drenaje venoso del miembro inferior va a estar dado por dos sistemas, ¿sí? Uno profundo y uno superficial. El sistema venoso profundo va a acompañar generalmente a sus tributarios arteriales y a lo que serían van a ser satélites de las arterias. En cambio, el drenaje venoso superficial va a estar dado por dos venas importantes que van a confluir justamente dentro una del drenaje profundo, que es la safena menor, y otra directamente también al drenaje profundo, pero más arriba, así más a nivel de la femoral, que es la safena magna, safena mayor, ¿verdad? Que vamos a mencionar cada una. Ambos sistemas, estos dos sistemas, van a estar comunicados por ramos comunicantes y ramos perforantes. Van a estar comunicados por sistemas, por venas que van a derivar el flujo venoso, ya sea del sistema venoso profundo al superficial o del sistema venoso superficial al profundo, sea de viceversa. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el sistema venoso profundo. Las venas profundas del miembro inferior, ¿verdad? A excepción de las venas proximales, por decirlo así, van a ser dobles, es decir, por cada arteria va a haber dos venas. Y a partir de lo que va a ser el tronco tibio-peroneo, la vena tibio-peronea, la vena poplitea y la vena femoral, ahí ya va a haber una sola vena, ¿sí? En todo el drenaje, o sea,
Para cada arteria vamos a tener dos venas antes de lo que es la vena tibioperonea. A partir de ahí va a ser una sola vena, continuándose con la popltea y la femoral. Y vamos a tener muchísimas comunicantes, muchísimos ramos venosos transversales, por decirlo así, ¿sí? Que van a drenar a todo lo que son los músculos, articulaciones, ligamentos, todo lo que haya en el miembro inferior va a drenar a este sistema venoso cuando es profundo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a tener que todo lo que no sea la vena tibioperonea, la vena popltea y la vena femoral va a ser doble, van a ser dos venas por una arteria. Y a partir de ahí, la vena tibioperonea, por ejemplo, que va a ser ligeramente medial a lo que es el tronco arterial, a veces va a estar sustituida por dos venas, dice nuestro material, ¿sí? A veces, pero generalmente, la generalidad es que sea una sola vena. Después de esto va a estar hacia arriba, el hueco popliteo va a estar ocupado por una sola vena, que es la vena poplitea, así que le va a acompañar la arteria poplitea. ¿Estamos? En todo su trayecto la vena siempre va a estar pegada a la arteria, ¿sí? Y va a continuarse por arriba del hiato del aductor en forma de la vena femoral, ¿sí? La vena femoral a nivel del hiato va a estar hacia afuera, va a estar lateral a la arteria, ¿sí? Va a estar lateral a la arteria. Acá vemos como a nivel del ligamento inguinal o a nivel de lo que sería la laguna vascular, primero está la vena, después la arteria. Y en su trayecto, en su discurso inferior, así mientras va discurriendo hacia inferior, va a hacerse posterior y lateral, ¿sí? Se va a hacer lateral a lo que es la arteria femoral. ¿Estamos? Casi todas las colaterales o las tributarias de la vena femoral son iguales que las ramas de la arteria, ¿sí? Excepto la epigástrica superficial, la circunfleja ilíaca superficial y las pudendas externas. Estas arterias van a drenar toditas en la safena mayor primero y de ahí recién van a drenar en la femoral profunda, ¿sí? Después de eso, casi todas las tributarias son iguales a las ramas de la arteria femoral, ¿sí? Como ya dije, excepto la circunfleja ilíaca superficial, la epigástrica superficial y las pudendas externas, que van a drenar directamente en la safena magna y de ahí recién van a drenar en la femoral profunda. Muy bien. Tengo que mencionar también que todas estas venas, sean superficiales o profundas, van a ser unidireccionales. Eso quiere decir que van a tener válvulas en su interior, ¿sí? En un número variable en ellas, ¿sí? Por ejemplo, van a haber 4 a 6 en la femoral, de 4 a 6 en el tronco tibioperoneo, o sea, en la vena tibioperonea, y así, ¿verdad? Van a servir para que el flujo sea solamente hacia proximal, o sea, hacia arriba, ¿sí? No va a poder volver la sangre cuando las venas son sanas, porque si las venas son enfermas y hay alteración en estas válvulas, vamos a tener que hay reflujo venoso y van a aparecer las famosas varices, ¿sí? Muy bien, pasamos entonces al sistema venoso o al drenaje superficial, las venas superficiales del miembro inferior. Muy bien, y por último hablamos sobre lo que son las venas superficiales del miembro inferior, ¿verdad? Estas venas superficiales del miembro inferior, ¿verdad?, van a formar en el tejido celular subcutáneo una red venosa que va a drenar toda esa sangre en dos troncos colectores principales, ¿verdad? Las venas safenas, que son la vena safena mayor y la vena safena menor, que vamos a ir mencionando en el transcurso acá de este comentario. Pero antes, de algún lado tienen que venir, antes que se formen las safenas, ¿verdad? Entonces, las principales redes venosas acá a nivel del pie, antes de que se formen las dos safenas, ¿verdad?, son la red venosa dorsal y la red venosa plantar, ¿sí? En la cara dorsal del pie vamos a tener una red venosa que se va a distinguir como el arco venoso dorsal del pie, que va a ser convexo anteriormente, ¿sí? Va a tener su convexidad anteriormente. Acá podemos ver a la red venosa dorsal del pie, ¿sí? Y a ambos lados
Esto va a tener continuidad con las dos safenas, ¿sí? La safena mayor hacia adentro y la safena menor hacia afuera. Este arco venoso dorsal va a recoger la sangre de la red superficial dorsal del pie, ¿sí? De las venas digitales dorsales y de las venas intercapitulares, que van a ser las que anastomosan la red venosa dorsal con la red venosa plantar. Y esta red venosa plantar que dijimos anteriormente, va a estar en la planta del pie y aquí tenemos una densa red venosa formada por venas pequeñitas que nuestro material dice que se le suele llamar suela venosa, ¿sí? Tenemos también un arco venoso plantar que va a drenar en el arco venoso dorsal por medio de las venas, como ya dijimos antes, intercapitulares, ¿sí? Y en sus extremos también van a desembocar en ambas venas safenas, ¿sí? Dependiendo del lado que se encuentren. Así entonces vamos a tener que la vena safena mayor va a pasar por delante del maleolo medial y va a ascender verticalmente así por la cara medial de la pierna, ¿sí? Siempre frente al borde medial de la tibia. Después, cuando llega al extremo superior de la tibia, va a pasar lateral al cóndilo medial del fémur y se va a hacer posterior. En ese lugar, ya en el muslo, va a seguir un trayecto oblicuo hacia arriba, ¿sí? En sentido superior, siempre anterior y lateral, ¿sí? Se va a ir hacia afuera y se va a ir haciendo, va a ir haciéndose anterior aquí, va a seguir una oblicuidad anterior aquí. Y por último, a 4 centímetros más o menos de lo que sería el ligamento inguinal, va a desembocar en la vena femoral, ¿sí? 4 centímetros por debajo del ligamento inguinal va a hacer su arco, hace un callado y va a desembocar en la vena femoral. Estamos entonces, por lo general vamos a decir que la vena safena mayor va a ser en su extremo superior una concavidad, o sea, un arco, y a partir de ese arco va a drenar así como un callado, así como como el callado de la aorta también, si va a hacer una curvatura y va a desembocar en la cara anterior de la vena femoral, ¿sí? Así la vena safena va a recibir venas posteriores de la red dorsal del pie, va a recibir venas superficiales de la parte anteromedial de la pierna, así siempre medial porque la safena mayor va hacia el lado medial, ¿sí? Todas las venas subcutáneas del muslo van a drenar en la safena mayor, ¿sí? Y aparte de eso, la epigástrica superficial, las dos pudendas externas, la profunda y la superficial, y la circunfleja ilíaca superficial, todas estas van a drenar también en la safena mayor. ¿Estamos? Entonces, las venas superficiales de toda la parte anteromedial de la pierna, todas las venas subcutáneas del muslo a través de la vena safena accesoria, las que son posteriores, y la epigástrica superficial, las dos, o sea, las pudendas externas, la circunfleja ilíaca superficial y también las venas dorsales del pene o del clítoris van a desembocar también en la safena mayor, ¿sí? Y así como ya había dicho anteriormente, siempre hay un tipo de comunicación entre el sistema venoso profundo y superficial. Así la vena safena mayor, representando al sistema venoso superficial, se va a anastomosar en el pie con las venas dorsales del pie y las plantares mediales. En el tobillo con las venas tibiales anteriores. En la pierna con las venas tibiales anteriores y posteriores, en la rodilla con las venas inferomediales de la rodilla y en el muslo con la vena femoral, ¿sí? Con la vena femoral se van a anastomosar ahí. Y así también, como dijimos anteriormente, la presencia de válvulas dentro de esta vena es inherente, es decir, que va a haber de 4 a 20 en el adulto. También la safena menor, que es la otra rama importante del drenaje venoso superficial, va a rodear el extremo inferior y el borde posterior del maleolo lateral, ¿sí? Entonces la safena mayor va a pasar por adelante del maleolo medial y la safena menor va a pasar por detrás del maleolo lateral, ¿sí? Safena mayor por delante del maleolo medial y la safena menor por detrás del maleolo lateral, ¿sí? Entonces de ahí la safena menor va a ir recibiendo sus afluentes y va a alcanzar la línea media de la pierna, ¿sí? Siempre va a seguir un trayecto oblicuo y ascendente hacia lo que sería la región poplitea, y una vez que llega ahí en la región poplitea se va a meter entre las dos cabezas del músculo gastrocnemio, ¿sí? Aquí vemos cómo alcanza la línea media desde la cara lateral de la pierna
va a irse sobre lo que es la línea media, y una vez llegada a lo que sería la región poplitea, va a describir el arco de la safena menor, también como el arco de la safena mayor, y va a desembocar en la cara posterior de la vena poplitea. Así también esta vena safena va a drenar a todo lo que son las venas plantares laterales, y en el tobillo las venas peroneas, ¿sí? Vamos a tener 10 a 12 válvulas más o menos, porque es más corta que la vena safena mayor. Y también vamos a tener siempre una válvula ostial, así como en la vena safena magna. Y con esto terminamos lo que es drenaje superficial del sistema venoso de la pierna.